Muy bien, vamos a empezar la charla en punto. ¿Ah? Muchísimas gracias por estar presente en esta presentación, en esta primera charla del día de hoy, viernes 4 de noviembre, día final del COPEAIRE, el Congreso Peruano de Aire Acondicionado y Refrigeración, que en este año ha vuelto a la presencialidad. Les agradecemos mucho el que hayan venido, el que se hayan dado el tiempo. Mi nombre es Diego Guerrero de Luna, yo soy el director académico de la Escuela de Refrigeración. Y en esta oportunidad tengo el placer de presentar a una de las personalidades, a una de las personas más representativas del mercado y del rubro de la especialidad de la refrigeración en el Perú. Él es un ingeniero mecánico, Ernesto Sanguinetti Remusgo, con quien tuve también el placer de trabajar un tiempo en una empresa donde él trabaja desde hace 40 años y fue docente durante casi 30 años también en la Universidad Nacional de Ingeniería, de donde él proviene, miembro también del Colegio de Ingenieros del Perú, asesor, consultor internacional, especialista sobre todo en el tema de refrigerantes y por sobre todo muy buena persona y muy buen amigo. Y también deportista, eso que ustedes lo ven aquí tan bien físicamente. Entonces, en esta oportunidad, Ernesto va a tener a su cargo la charla, la primera del día de hoy, referida a si la refrigeración y el aire acondicionado influyen en el cambio climático. Todos los argumentos que hay ahora para entender lo que está pasando a nivel mundial y qué se puede hacer, qué es lo que nos viene también a nosotros como especialistas relacionados con el aire acondicionado y la refrigeración. Sí, Ernesto, muchísimas gracias por estar presente ahora. Te cedo la presentación. Adelante, éxito. Ok, gracias Diego por la presentación, gracias a la escuela, gracias a COPEAIRE que está haciendo su cuarto congreso, gracias por invitarme. Y a ustedes muchas gracias por su presencia, sobre todo en una hora que muchas veces hay trabajo de por medio, se han dado un tiempito. Y fin de semana con más razón, ¿no? Así que el tema que voy a tratar, como ven ustedes en el título, dice: la refrigeración y el aire acondicionado influyen en el cambio climático. Hago la pregunta. Y de inmediato la respondo, porque esto va a ser demostrado en el desarrollo de esta conferencia. Sí. Y van a ver que influye bastante. De ahí es que tenemos que tener muy presente varias cosas que voy a explicar para que bajo nuestro punto de vista y bajo nuestra acción disminuyamos ese cambio climático que ya lo estamos viviendo. Todo se basa en lo que se llama la sostenibilidad. La diferencia entre la sostenibilidad y la sustentabilidad es muy fina. Por eso que he puesto la diferencia, ¿no?, entre los dos, ¿no? Lo sustentable está basado en 3 niveles prácticamente, pero lo sostenible tiene un nivel más, que hace que intervenga prácticamente todo el mundo, por eso se mete hasta los gobiernos, para que haya sostenibilidad. En términos generales, la sostenibilidad, como se menciona ahí, refiere a la satisfacción de las necesidades actuales. Todas las necesidades que tengamos ahora podemos satisfacerlas, pero no abusando, para dejar algo tal como nosotros estamos gozándolo para las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones que vienen. No es como que yo llego a mi casa y veo la refrigeradora y me como todo lo que hay sin importarme que tenga hijos, nietos, etc. viviendo conmigo. Yo me acabo todo y no dejo nada para nadie, así en pequeño. Si yo me consumo ahora para satisfacer mis necesidades de hambre que tengo en estos momentos, me como todo, no dejo nada a nadie, ya que se preocupen ellos por el problema. A nivel macro, es todos los recursos naturales hay que cuidarlos para que quede para el resto, ¿no?, tal como lo estamos gozando nosotros. Por eso que ahí se mencionan gráficamente que hay recursos renovables, no renovables y recursos perennes. Eso lo pongo como punto de partida para que vean más adelante a cuál me voy a ir refiriendo. Lo renovable, ya saben qué cosa se renueva. Qué cosa es no renovable, también gráficamente ya se ve qué cosa es. Y los recursos perennes
que es lo que en el futuro probablemente vayamos usando cada vez más, son la energía solar, la energía eólica y otras energías que vamos a ver que tienen la misma magnitud. Los daños que hacemos al medio ambiente relacionados con nuestro trabajo tienen que ver con un problema que se llama daño de la capa de ozono, que lo voy a mencionar rápidamente porque eso se ha tratado hasta el hartazgo. Ya por ello ha desaparecido el uso del R11, del R12, por culpa del deterioro del ozono. Y lo que ahora estamos viviendo es el lado derecho, que para que sepan también los que no están al tanto, esto siempre ha existido, por si acaso. El calentamiento global siempre ha existido, por eso que los climas en el mundo tenían siempre más o menos un periodo constante, verano, otoño, invierno, primavera. Estaban marcados, bien marcados los climas donde estábamos. Pero ahora también lo notamos que eso está cambiando. Las estaciones son más cortas, más largas, hay más lluvias, menos lluvias, etc. Y es por el efecto invernadero, que como podrán apreciar, aparentemente hay 3 gases culpables, que siempre han existido, ojo, pero ahora hay mucho más. Esos gases están ahí, ya ven sus nombres, CO2, N2O, CH4 principalmente. Oh, sorpresa, no están los refrigerantes. Vamos a ver que no es cierto, van a aparecer. Bueno, el efecto invernadero, que es el que se le da el nombre al origen del cambio climático, ocurre porque el progreso de la humanidad es día a día y cada vez, bueno, cada día el hombre quiere progresar y es lógico, a todos nos gusta vivir mejor cada vez, por eso trabajamos, por eso sacamos la mugre, para tener dinero y progresar desde el punto de vista de comodidades principalmente, para nosotros y nuestros hijos. Pero también digo ahí que toda actividad que hagamos lamentablemente produce efectos en el medio ambiente. Cualquier cosa, lo vamos a ver rápidamente. Eso ahí sí voy a correr porque van a ver, hay un montón de actividades que ni cuenta nos damos y estamos provocando aumento del CO2, sobre todo en la atmósfera. Que si no lo cortamos ahora, el cambio climático va a ser a niveles tales que va a ser catastrófico. Se va a disparar las temperaturas y sabe Dios qué cosa va a ocurrir porque ahora con lo que estamos viendo hay tremendos problemas medioambientales que se acelerarán si es que no cuidamos al planeta. Y más abajo explico rápidamente que esos gases hacen que el calor que viene del sol, con rayos ultravioleta principalmente, son transparentes a esos rayos que vienen del sol, dejan pasar, pero la Tierra, que también tiene su temperatura, tiene que evacuar calor para mantener el balance térmico. Si todo llegara a la Tierra se calentaría, entonces la Tierra tiene que reflejar algo hacia la atmósfera. Eso que está reflejando cada vez ha ido aumentando. ¿Por qué? Porque a la altura de las nubes, aproximadamente, se está formando una capa de efecto invernadero. Entonces la radiación que antes salía en cantidad, ahora sale menos, y eso hace que poco a poco se caliente 0.1 grado, 0.2 grados, etcétera, que para nosotros es insignificante, pero para la naturaleza es grande. Y el calentamiento global es el que está produciendo el cambio climático. Ahora sí lo presento a los gases y en su porcentaje. Porcentaje promedio, ojo. Ahí están el CO2, que es el principal, en color verde oscuro y blanco. Ya ven por qué proviene. Está el metano y está el óxido nitroso. Y ahí aparecieron los refrigerantes que usamos, que en general se llaman F-gases, que ahora predominan lo que están usando flúor. Los que tienen cloro ya están en desaparición. Acá por lo menos solo nos queda el R22. Ya tiene su fecha de caducidad, por eso que hablo de los F-gases, todo lo que tienen flúor principalmente.
Ojo con estos nombres que acá lo van a ver a cada rato. Generar electricidad, ya de arranque les digo, hay que saber con qué fuente de producción de electricidad contamos en cada país. Porque ello genera un calentamiento indirecto que vamos a mencionarlo más adelante, porque una cosa es que se escape el gas directamente a la atmósfera y otra cosa es que la electricidad que usamos para que se muevan los equipos frigoríficos proviene de una central. Esa central en el Perú puede ser central hidroeléctrica o central térmica. En las energías no convencionales como la solar y la eólica todavía estamos en los inicios, eso lo vamos a ver también más adelante. Pero cuando se trata de centrales térmicas que pueden quemar carbón, que pueden quemar petróleo, que pueden quemar hasta gas natural, producen CO2 en los tubos de escape igual que cualquier carro. Eso es lo que hay que cuidar, esa es la parte indirecta. Y lo malo que todas las innovaciones que hagamos hace que la población también crezca y hay que alimentarse. Entonces la alimentación va paralelo, se aumenta la población, hay que hay más comida. Para la refrigeración una gran cosa porque nos va a dar más trabajo, lógicamente. Pero hay que ver que esta población está creciendo a un ritmo exponencial. Hasta los años 1900, hasta 1950 podemos decir que era casi lineal. Y de ahí vemos que se ha disparado. Ya estamos alrededor de los 7.500 millones, 7.500 millones de personas, y la tendencia a 2050 es probablemente que llegue a los 10.000 millones, es bastante. Tener la alimentación para esa cantidad de población que ha crecido el doble en solo 10 años es bien bravo. Entonces hay dos problemas, ¿no? Cuidemos al planeta para que vivamos cada vez mejor, pero tengamos cuidado que hay que comer. Y tenemos que dar alimentación a la gente que viene en el futuro, que de repente ni la vamos a conocer porque ya son los hijos de nuestros nietos. Rápidamente, algo que ya estamos notando, efecto de calentamiento global. ¿Temperaturas más altas? Sí. ¿Aumenta el riesgo de incendios forestales? Sí. A cada rato salen los periódicos. En cualquier parte del planeta aparecen. En el Cusco ha sido la semana pasada, sin estar muy lejos. ¿Tormentas más intensas? También. Vemos inundaciones diario en el periódico. En lugares que no nos imaginaba hay inundaciones. En los lugares donde siempre había inundaciones ahora hay el doble. Propagación de enfermedades, lógico, porque van a haber mutaciones, van a haber cambios de animales que vivían en una zona, se van a otra, que antes no habían ese tipo de animales, con las enfermedades que posiblemente traigan. ¿Hay olas de calor más fuertes? Sí. Eso lo vamos a ver más adelante inclusive, para que vean que se sabe que poco a poco parte de los casquetes polares se están derritiendo. Varias nieves perpetuas en nuestro planeta también están desapareciendo y en nuestro país con más razón. Derretimientos glaciales, lógico, paralelo con lo anterior, sube la temperatura, por poco que suba, se derriten glaciales y eso cambia todo el ecosistema. Huracanes más violentos, sobre todo Centroamérica lo está viviendo, lo ha vivido en estos últimos meses. Porque el calor de las zonas cálidas se va hacia las zonas más frías, ese es el origen de los huracanes. El cambio de los ecosistemas también, al haber menos lluvias y sequías, hace que los climas se adapten a nueva climatología y se producen cambios de las estaciones. Estamos gozándolo, a veces decíamos, llegó la primavera, mentira, no llegó la primavera nunca acá. La primavera siempre era en septiembre. Y recién estamos viviendo la primavera, qué raro, ¿no? Algo ha cambiado. Desaparición de especies animales, igual. Por la misma razón que expuse, también los animales migran, las aves sobre todo, de una zona a otra para anidar, para tener sus críos. Aumento del nivel del mar, por lo mismo que expliqué antes, pero donde hay una alarma tremenda, sobre todo en los países del norte de Europa. Ustedes han escuchado que hay países que se llaman Países Bajos,
Somos los abanderados de la ecología porque están preocupadísimos. Holanda tiene lugares que están bajo el nivel del mar, fácilmente se va a inundar si que el nivel sube a los niveles inimaginables. Encarecimiento de alimentos, lógico, porque al haber sequías, etcétera, no va a haber las cosechas que queremos y la alimentación no va a alcanzar como en las proporciones que debería alcanzar. Todo ello porque dejamos una huella de carbono. La huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de los gases de efecto invernadero emitidos por efectos directos e indirectos. Ya les adelanté cuál es directo y cuál es indirecto. Puede ser una persona, una empresa, un evento, una máquina, un producto. Todo, cualquiera de los que he mencionado puede dejar huella de carbono. Cada persona deja la huella de carbono, que son gases de efecto invernadero, que se produce al fabricar, consumir un producto o realizar sus actividades diarias. Es la huella que dejamos cada uno de nosotros cuando caminamos y pasamos por nuestro planeta. Esta huella de carbono viene del nombre del dióxido de carbono, por eso que se acostumbra a expresar en toneladas de CO2 emitidas. La huella de carbono depende de nuestros hábitos en cuanto al consumo de energía, de acuerdo a las actividades que realizamos. Pensión en el hogar, porque eso lo vivimos todos nosotros. ¿Qué hacemos con nuestros electrodomésticos? Los usamos bien, le damos mantenimiento. La iluminación, focos LED, focos incandescentes, focos fluorescentes, dejamos prendida por las puras, ¿o no? La computadora, el celular, aunque parezca mentira, todos creo que tenemos celular. En los estadios de fútbol, a veces hay una alegría inmensa y todo el mundo con las luces se hacen así. Significa que los 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 espectadores que hay en ese momento tienen celular. Y ese celular tiene batería. Y hay que cargarla. Y uno no se da cuenta. Multiplican la cantidad de personas que están cargando su celular y es un consumo de energía inimaginable. De ahí es que el uso del celular también es un factor que hay que tomarlo en cuenta por poco que sea su batería, por pequeña que sea. En el transporte, usamos nuestro automóvil, usamos bicicleta, usamos el bus, ¿cuántos kilómetros, cuántas veces nos transportamos diariamente? ¿Caminamos? La mayoría no quiere caminar. Dejamos residuos, consumimos alimentos ecológicos, reciclamos la basura. Esa es la pregunta para cada uno de nosotros, en nuestras casas. Ojo, ¿tiramos a la calle la basura? ¿La recolectamos? Hay que ser conscientes, ¿no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Sí, muchas veces lo hacemos. En el caso de las empresas fabricantes de productos, la huella de carbono depende de la cantidad de energía eléctrica, sobre todo de energía eléctrica que consumen, el tipo de gases que emiten en la fabricación, hay productos que emiten gases, y el tipo de combustible que se usan cuando son horneados los productos. El horno usa algún tipo de calor proveniente de algún tipo de energía. Ojo, ¿de dónde viene esa energía? En el caso de las personas que nos dedicamos a la refrigeración y el aire acondicionado, tenemos adicionalmente a todo lo anterior, tenemos la responsabilidad que podemos agregar una huella de carbono más. Porque si realizamos un mal cálculo de un equipo, sobredimensionándolo o subdimensionándolo, estamos mal, porque estamos consumiendo más energía de la que debería ser si hacemos un buen cálculo. Si no usamos el aislamiento térmico adecuado, igual. Sobre todo un aislante menor del espesor que debíamos usar, va a desperdiciarse energía, con problemas que crea en la máquina, que eso no lo estoy tocando. O no usamos herramientas e instrumentos adecuados, no escogemos un refrigerante con bajo PCA, que más adelante vamos a definirlo para recordarles, porque todos saben qué cosa es el PCA o GWP en inglés. Y cuando no seleccionamos equipos que sean eficientes, cada vez encontrarán ustedes que se fabrican equipos cada vez más y más y más eficientes. Generalmente se calcula con el COP o el EER o el SER o
las otras variantes que hay en aire acondicionado para hacer con cargas variables. Esas huellas tienen que ver justamente con todo lo que hemos mencionado en antes, y la huella de carbono la marcan para el caso de los refrigerantes por el potencial de calentamiento atmosférico, PCA o GWP en inglés. El PCA indica la cantidad de calor atrapado por una tonelada de gas que se ha escapado a la atmósfera en relación con la cantidad de calor atrapado por una tonelada de CO2. Se eligió el CO2 como comparación. Se le puso GWP igual 1 para comparar el resto de fluidos. En el caso de los refrigerantes he puesto como ejemplo el R134 que tiene un GWP 1430. Quiere decir que tiene, como menciono más abajo, es un refrigerante que tiene una capacidad equivalente a 1430 kilos o 1430 toneladas de CO2. Si tomo un kilo de refrigerante, 1430 kilos. Si tomo una tonelada de refrigerante, 1400 toneladas de refrigerante. Eso significa el GWP comparado con el CO2. ¿Por qué cuando ustedes revisan la literatura hay a veces diferencias de GWP de un libro a otro, de un autor a otro? Son las razones que expongo ahí. Esos PCA se miden en diferentes escalas de tiempo, en 20, en 100, en 500 años. Normalmente son en 100 años, pero hay que ver la literatura bajo qué patrón están, porque cambia. Pero también es que cada cierto tiempo los valores se van probando, se van haciendo ensayos en laboratorios para ir ajustando exactamente cuánto vale su PCA o GWP. Ahí como ejemplo les pongo cómo se hace para medir el PCA de una mezcla. Hay que ver qué composición tiene y cada uno de sus componentes tiene su valor de GPa y es una simple proporción. Eso está en rojo para que sepan cómo sale el GWP de las mezclas de refrigerantes. ¿Cuáles son las fuentes de emisión de gases de efecto invernadero? Oh, sorpresa, veo que la construcción, veo que hay una fábrica, veo que hay una central térmica, veo que hay producción de fertilizantes, que es raro, pero abajo también veo el transporte. El transporte sí es evidente para nosotros, ¿no? Todos los tubos de escape. Pero en la construcción, dice, ¿qué? Bueno, si acá observamos, las paredes son de ladrillo y concreto, y probablemente haya columnas que tengan fierro. Y vamos a ver que la fabricación del cemento, del fierro o el acero principalmente, y los ladrillos, emiten CO2 que da miedo. Comparado con la refrigeración, es una barbaridad lo que emiten, y eso a nivel de todas las ciudades es inmenso. Ahora que va a llegar el Mundial de Fútbol, fíjense los estadios que han construido en Qatar. Hermosos. Toneladas de cemento y concreto. No voy a entrar en detalles del aire acondicionado, pero han sido ingeniosos felizmente. Están usando mucho la energía solar. Pero también están contaminando porque hay complementos de ello que emiten. Pero todo lo que hay es aluminio, fierro, acero, cemento y concreto. Rápidamente, entonces. La electricidad, una de ellas. Ahí les pongo cuando hacía las revoluciones industriales como referencia, para que vean que la revolución industrial comenzó alrededor de 1780. Luego vino la segunda revolución industrial, la tercera, y la electricidad aparece con la segunda revolución industrial. Por lo tanto, la generación de electricidad viene de hace años. Felizmente comenzó con la generación a base de energía hidráulica. Entonces ahí les pongo que empezaron con la caída de agua. Lo malo que cuando uno tiene una central hidroeléctrica hay que ir hasta el lugar donde hay la caída de agua para hacer la central ahí. ¿Por qué hay tanta central térmica? Porque ahora el petróleo o el gas yo lo puedo llevar donde me dé la gana, cerca de una ciudad, y hago mi central ahí cerca.
mis líneas de transmisión ya son cortitas. El Perú es uno de los lugares donde más se ha aprovechado la energía térmica, porque antes era 90% era hidráulico el Perú. Ahora van a ver que ya casi están iguales que la energía térmica. Con el gas de camisea ahora es más fácil hacer centrales térmicas. Y desde el punto de vista político, una central hidroeléctrica dura entre 5 y 10 años construirla. Una central térmica en 1 o 2 años ya está lista. ¿Cuánto dura un periodo presidencial? Ya saben ustedes. Ahí hay una de las tantas explicaciones que hay a nivel mundial. La matriz energética de nivel mundial, increíblemente, todavía está en base de petróleo, de carbón y de gas natural. Esa es la matriz energética promedio a nivel mundial. Y hay que recordar que la energía eléctrica que consume la refrigeración y el aire acondicionado juntos a nivel mundial se lleva entre el 17 y el 20% de toda la energía eléctrica de todo el mundo. Estará distribuido entre un montón de países, pero esa es la suma de todos ellos. Es bastante importante. La matriz energética de Perú, ahí pueden ver ustedes que se está acercando mucho lo que es la energía en base de las caídas de agua, la energía hidroeléctrica, con el gas natural, la energía térmica que está en color plomo. Y felizmente cada vez más están presentándose proyectos con las energías renovables, las eólicas, las solares y algunos otros que hasta con bagazos se están haciendo para hacer pequeñas mini centrales. Acá está la distribución de las centrales que tenemos en el Perú abajo, para que quiera identificarlas, dónde están. Pero esa es la matriz que tenemos, que hasta cierto punto es una matriz para nosotros muy buena, porque todavía tenemos más de la mitad de la energía a través de las caídas de agua a las centrales hidroeléctricas. Pero no hay que despreocupar, no hay que descuidar a estas que son las energías del futuro. Por eso le puse que son las energías permanentes, todavía van a existir. Esa es la parte eléctrica, fabricación de cemento. Voy a ir muy rápido acá para que sepan nada más todo lo que se consume. En el cemento, fabricar 1 tonelada de cemento libera a la atmósfera 1 tonelada de CO2. ¿Cuántas toneladas de cemento hacemos diarios? Es increíble, es una barbaridad. Ahí les pongo más o menos para que vean cómo se produce el cemento. Tremendos hornos que consumen energía calorífica en grandes cantidades, produciendo emisiones de CO2 gigantescas. Luego está la fabricación del acero, que complementa para que los edificios tengan columnas resistentes. También vean ustedes que a partir de un carbón denominado coque y calor, hay que fabricar el acero, y 1 tonelada de acero libera aproximadamente 1.8 toneladas de CO2 en esa fabricación, usando hornos también. Fabricación de aluminio y vidrio también van más o menos de la mano, están alrededor de 1.2 toneladas de CO2 en cada uno de ellos. Los ladrillos, en muchos casos las paredes no son puro concreto, la mayoría de casas son de ladrillo, sobre todo en América en general son de ladrillo. En Norteamérica usan más la madera, que eso es otro tema. Vamos a tratarlo muy rápido, pero otro tema. Pero el ladrillo también, para la fabricación de ladrillo hay que calentar, hay que hacer hornos especiales para cocinar el ladrillo. También libera enorme cantidad de CO2. El transporte, ya eso ni qué decirlo, ¿no? En el transporte ya sabemos que hay carros petroleros, hay carros gasolineros y todo el tipo de combustibles, ahora hay gas natural vehicular, etcétera, pero todos liberan CO2 en mayor o menor proporción. La ecuación para un combustible tipo gasolina, ahí la tienen, para que vean ustedes, al quemar cualquier combustible de ese tipo, libera CO2 y agua, y la energía térmica que va a servir para mover a las máquinas, a los motores. El gas natural se está usando cada vez más. Algunos dicen que no es contaminante, mentira,
lo que pasa es que contamina menos, y el gas natural y va después para el gas licuado de petróleo, el GLP, que es una mezcla ya de butano y propano, que también emite menos CO2, pero sí lo emite, comparado con las gasolinas comunes y corrientes y con el petróleo más aún. Estas emisiones de CO2 hacia la atmósfera fue estudiada por este señor que es Charles David Keeling, cuya curva se ha hecho famosa, ¿no? Porque ven cómo ha aumentado la concentración de CO2 en la atmósfera, donde se ve a niveles alarmantes, pues que ha llegado a niveles prácticamente irreversibles. Ojalá que sea reversible, porque sigue subiendo día a día. Su hijo está continuando con los estudios hasta hoy porque este señor falleció. Ahora, la fuente de emisión del CH4, que antes vimos en el círculo, en el queso, que es otro contaminante para lograr calentamiento global. Donde más se nota acá es en el estómago de las vacas, de los cerdos, que tienen un estómago muy especial porque transforman vegetales que no pueden ser utilizados en la alimentación humana, y durante este proceso fermentativo se genera hidrógeno, y si se acumula en el estómago perjudica gravemente la actividad de los microorganismos que ellos tienen, por lo que existen mecanismos para mantener concentraciones de hidrógeno bajas en el estómago del animal. Uno de esos mecanismos es la formación de metano. Ojo, en el estómago se forma metano, en el estómago de esos animales. Y también hidrógeno. Y al final agua un poquito. La mayor parte de ese metano que está en el estómago de los animales lo eliminan por los eructos, pero también por la flatulencia. Pero dirán, pero un pequeño eructo de una vaca por allá, un pequeño pedo de otro animal por allá, ¿tanto hace? Sí, hay millones de ganados. Y encima el estiércol que botan también tiene un poco. La suma de todo eso ha hecho que este gas se tome en cuenta en grandes cantidades y no solo se va a generar acá, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí se pone al final, ¿no? Las emisiones de metano del ganado hacia la atmósfera equivalen aproximadamente a la emisión de 2.000 millones de toneladas de CO2 al año. No es despreciable, ojo, no es despreciable. Sin embargo, para nuestra alimentación queremos que el ganado siga aumentando. Y le dan vitaminas todavía para que sean más robustos. El óxido nitroso, NO2, ¿de dónde se genera? La agricultura, increíble. Necesitamos darle fertilizantes y los fertilizantes son nitrogenados. Pero cuando no se le da la proporción adecuada de fertilizantes, se desperdicia en la tierra y ahí lo explico, ¿no? Es difícil saber la dosis exacta en cada aplicación. En la agricultura intensiva y la aplicación también liberan nitratos hacia el suelo y las masas de agua. No solo genera ese NO2 al usar el exceso de fertilizantes sintéticos en la tierra, sino en otras prácticas, ¿no? El estiércol y todo eso tiene todavía todos esos elementos. La agricultura es importante, pero los fertilizantes son importantes para la agricultura, pero excederse, cuando no es la proporción adecuada, crea estos problemas. En la combustión de combustibles también se genera un poco de NO2, cuando la combustión es incompleta o tiene mezclas que no son puras en la gasolina, siempre hay residuales. En la industria, el óxido nitroso se usa como producto derivado en la producción de sustancias químicas como el ácido nítrico. ¿Ya? De frente se está produciendo como subproducto. Luego hay residuos que generan NO2 en el tratamiento de aguas residuales domésticas durante la nitrificación, desificación del nitrógeno presente en forma de urea, amoníaco y proteínas. Ahí también en los residuos, en el tratamiento de aguas residuales se genera este gas. La deforestación es fuente de gases de efecto invernadero, aunque parezca mentira, sí. Los vegetales van a servir más bien para captar el CO2, dirán ustedes, es mejor. Sí, pero hay que tener cuidado, porque perdemos un aliado crucial para mantener el exceso de carbono fuera de la atmósfera, porque la deforestación de ellos nos crea ese problema. Un absorbedor grandioso que es un árbol o una planta, al deforestar una zona, está generando CO2 en exceso.
Ahí por eso se pone, constituyen las reservas importantes de carbono y un suelo rico en carbono, no solo en suelos fértiles estables, sino también cumple la función de regular el ciclo hidráulico o hidrológico a través de la retención de agua de lluvia. Ayuda mucho a esa captación. Segundo, se crean emisiones cuando los árboles talados liberan el carbono que habían estado almacenado durante su vida, y peor si se pudren o se queman en el suelo del bosque. Los efectos de las emisiones son más graves cuando se producen los incendios forestales, lógico, más aún. Y tercer efecto de la deforestación, se generan emisiones porque lo que más a menudo reemplazan a los bosques es la habilitación de urbanizaciones para viviendas, debido al inevitable aumento de la población, seguido por la destrucción de bosques para venta de madera y que en muchos casos para beneficio de la minería ilegal. Quiere decir que las ciudades crecen y están matando bosques, están matando terrenos de cultivo y están matando áreas verdes. Y más aún, como se pone ahí, si la minería ilegal se mete a los bosques que sabemos que tenemos al sur, en Madre de Dios sobre todo, están eliminando zonas verdes en grandes cantidades, grandes kilómetros, y producen lo que equivale a la deforestación. No hay un pulmón que absorbe el CO2. Y por último, los F-gases. Aquí lo paso rápido porque eso lo conocemos mucho, lo usamos en la refrigeración, lo usamos como agente propulsor en todo lo que sea perfumes, todo lo que sea desodorantes, etcétera. Felizmente han sido reemplazados el R11 y el R12, que se usaba mucho como elemento de propulsor, se están reemplazando ahora por refrigerantes naturales como butano o propano. Por eso que hay que tener mucho cuidado ahora con los aerosoles, que son un soplete. Si lo ponen en una llama, hagan la prueba con el desodorante que usan, es un soplete. Le ponen una llama y bota un fogonazo. Los aerosoles, por eso, son líquidos que almacenan esos fluidos. Y ojo que eso se va de frente a la atmósfera, a propósito. El refrigerante normalmente se escapa porque se ha rajado la tubería, etcétera, pero los aerosoles es de frente que estamos mandando a la atmósfera. Datos importantes. Entre el 65 y el 80% del CO2 liberado de la atmósfera se disuelve en el océano y permanece ahí durante un periodo de entre 20 y 200 años. Ojo. Ojo con el CO2. El resto se elimina lentamente por procesos que pueden durar cientos de años, procesos como la meteorización química o la formación de rocas. En definitiva, una vez que está en la atmósfera, el dióxido de carbono puede seguir afectando el clima durante muchos años. Como existe en cantidad, se le ha puesto GWP1, como antes dije. El metano desaparece en la atmósfera por reacción química, aunque persiste unos 12 años más o menos. Pero su GWP es más potente. Es de 21 a 28. Y el óxido nitroso es peor, tiene GWP 296. Felizmente no dura mucho en la atmósfera, se diluye relativamente rápido, a pesar de que puede permanecer años. Pero la proporción que tiene es muy baja comparada con el CO2. Este efecto potente de esto. Países que emiten estos gases que estoy explicando. Ahí están en orden: China, Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, todo el resto estamos por abajo. ¿Qué cosa destaco en este gráfico? ¿Quiénes son los culpables? Son todos los países que están en el hemisferio norte. ¿No debemos preocuparnos nosotros por cuidar nuestra atmósfera? Sí debemos preocuparnos, porque somos parte de. Porque así sea el país del hemisferio norte o el país del hemisferio sur, ese CO2 da vuelta por todos lados. Pero los culpables, los que tienen que tener cuidado son estos países que están ahí arriba. Influencia de la respiración y el aire acondicionado en el cambio climático. Ya entramos al meollo del asunto. Los equipos para refrigeración o aire acondicionado están hechos para dos funciones que ya las conocemos de memoria. Conservar productos perecederos, principalmente alimentos, ahí estamos metidos todo lo que estamos en la refrigeración. Brindar comodidad o confort a las personas que ocupan un ambiente, todo lo que estamos metidos en aire acondicionado. Gráficamente, ahí se ve.
La refrigeración es para conservar productos en general, cualquiera que yo quiera. Y a la derecha, el aire acondicionado para confort principalmente. Digo principalmente porque no estoy tocando, por ejemplo, el de los centros de cómputo, que son equipos de precisión. Pequeñas diferencias con el de confort. Y lo segundo es producir pocos cambios o daños al medio ambiente. Esa es la otra función que hay ahora. La primera era la que ya conocemos, pero la segunda es ahora, nuestra misión es que usemos esos equipos para que no hagamos daño al medio ambiente. Esta segunda función se toma en cuenta desde hace más de 37 años porque apareció un convenio de Viena en el año 1985 que dio lugar al protocolo de Montreal, porque ya tenían noticias de la capa de ozono estaba siendo atacada. Y demoró, fíjense, ¿cuántos años? El protocolo de Montreal en 1987 se puso en vigencia recién en el 89, y desde hace 20 años empezaron cambios tecnológicos con más rapidez, y eso es lo que nos ha ayudado. La electrónica se metió a la refrigeración y el aire acondicionado, esa tecnología nos ha ayudado mucho. La refrigeración y el aire acondicionado debe dar respuestas, ¿por qué? Primero, porque tiene que tener sustentabilidad. Esto ha obligado a buscar refrigerantes que no dañen al medio ambiente, buscar en lo posible ODP, daño al ozono cero, y GWP cero en lo posible o lo más bajo posible. Buscar refrigerantes de ese tipo. Y paralelamente que se utilice la menor carga de refrigerante posible. Una recomendación muy importante que se está logrando felizmente con los refrigerantes HC, con los hidrocarburos. La carga de refrigerantes ha bajado bastante. La B, mayor eficiencia energética, lógico, porque ya vimos que hay efectos indirectos, entonces mejor buscamos equipos que consuman una electricidad casi igual que un equipo antiguo, pero produciendo más frío. O mejor todavía, si por cada unidad de frío consumo menos cantidad de energía eléctrica. Y esto a la vez impulsa que se generen fuentes de energía renovables. El sol, el aire. Y por último, la conectividad también nos está empujando a lograr todo ello, porque la conectividad busca que exista comunicación con los equipos para obtener información y diagnosticar rápidamente el buen o mal funcionamiento, para que haya integración entre los componentes electrónicos y finalmente realizar gerenciamiento energético, es decir, utilizar los datos obtenidos en tiempo real para identificar de inmediato los equipos de recreación problemáticos y definir un plan para resolver averías. Ya no hay que recién mandas al técnico, anda, mira qué pasa con la máquina, lo mandas a provincias que se demora 1 o 2 días de viaje de repente, y recién te informa qué cosa ha pasado. Y ahí tomas acción. Ahora no. Con la interconectividad, desde tu computadora ya sabes qué está pasando con el equipo y mandas de frente la respuesta al técnico. Ya va con sus herramientas, con sus repuestos, con lo que sea, de inmediato. Y si tenemos gente ya pegada al equipo, lo resolvemos de inmediato. Esa es la conectividad. Eso es lo que se logra con la conectividad. La primera, que es la sustentabilidad, seguía bajo esto que ya hemos hablado mucho. Apareció el protocolo de Montreal. ¿Por qué? Porque inicialmente se usaban los refrigerantes naturales, pero después se usaron los refrigerantes sintéticos. ¿Por qué? Porque tenían equipos más chicos, no contaminaban, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de ventajas del R11, el R12 principalmente. El R12 hasta ahora existe, por si acaso. Hay refrigeradoras que siguen usando R12, están trabajando tranquilas. Pasamos al R22 y hay un montón de equipos que estamos con R22. Hay supermercados que están con R22, increíble. Están pasando ahora a 404, a 507. Pero esto es el ciclo. Apareció los CFC, después el R22, vino el protocolo de Montreal que antes lo mencioné, ya hubo cambios para que desaparezcan los que tengan cloro, apareció el F-gas, apareció ya la reducción de los HFC para que desaparezcan en el R404, 507 que usamos hasta ahora, 134, 410, desaparecerán. Y damos la vuelta, estamos usando nuevamente refrigerantes naturales. Y ojo que todo esto está relacionado con cosas importantes.
el COP25 fue un acuerdo de varias reuniones anteriores, es la 25, que fue en París, que se propuso reducir el calentamiento global a 1.5 por encima de lo que era el calentamiento global a niveles preindustriales, y hay que redoblar esfuerzos para no superar los 2 grados centígrados. Algo que como van las cosas no sé si se va a lograr, ojalá, y alcanzar la neutralidad climática en el 2050. Es una meta bastante ambiciosa. Quiere decir que trataremos de eliminar las emisiones de CO2 hacia el 2050. Pero si la gente quiere progresar al ritmo actual, lo dudo, ojalá que se cumpla. Pero eso de los 2 grados centígrados, esperemos que se logre. Todos los esfuerzos tenemos que hacerlo todos nosotros, no solo los del hemisferio norte, que son los responsables principales, todos nosotros. Y felizmente nos está ayudando lo que está ocurriendo en Europa. Ellos se salieron del protocolo de Montreal, porque su reglamento de gases es más acelerado, es más rápido. ¿Y por qué nos está sirviendo? Porque ya vemos qué refrigerantes están usando ellos, cuáles les han dado resultados y cuáles no, para poderlos usar. Y casi toda América está observando lo que está ocurriendo en Europa. Esos calendarios de la reducción, según el Mendia Kigali, ahí la tienen gráficamente. Nosotros somos del grupo A5 del protocolo de Montreal. ¿Por qué A5? Porque el artículo 5 del protocolo de Montreal dice que somos los países en vía de desarrollo aquellos que podemos tener un poquito más de tiempo para eliminar refrigerantes. ¿Qué nos caracteriza? Que por per cápita, por cada persona, se consume 300 gramos máximo al año de refrigerantes. Entonces nosotros estamos recontra más abajo, así que estamos dentro del grupo A5. Por eso viene esa nomenclatura, que para nosotros, Latinoamérica es en la línea celeste. La línea celeste que está a la derecha, aquí está con más detalle para que vean en qué años se han empezado a producir la reducción de importaciones. En la empresa donde yo trabajo, estamos súper vigilados para que no traigamos más refrigerantes de lo que aconsejan acá. Tenemos una cuota de importación regida por estos niveles. Ahí le pongo una nota un poco pintoresca de Estados Unidos, ¿no? Para que lo sepan. Con este gobierno que hay ahora, felizmente han entrado en razones. El anterior no quería firmar el protocolo, no reafirmarlo. ¿Qué pasa en toda Sudamérica? No solo en el Perú. Esto. El 11 y el 12 ya se dejó de importar, hasta 2004 pudimos importar acá. Ahí vino el R22 y otras mezclas también que habían en esa época, pero sobre todo el R22 tenemos nosotros el cronograma para que desaparezca el 2030. Hasta 2030 podemos importar el R22. Pero después ya vino con la enmienda de Kigali otro cronograma que nos han puesto a nosotros y que lo vamos a cumplir para que no importemos el 134, el 410, 404, 507, que es lo que estamos usando en cantidades ahora, y eso va a desaparecer en el año 2045. Prácticamente en el 2045 vamos a dejar de importar esos refrigerantes. La búsqueda de esos nuevos refrigerantes tiene que ver con un análisis de 4 conceptos: la protección del medio ambiente, la seguridad, el rendimiento y la parte económica. Hay que analizar esos 4 conceptos para ver qué refrigerante nos conviene usar como sustituto de aquellos que estamos usando ahora. El análisis de esos 4 conceptos, de esas 4 particularidades, ha dado lugar a que haya 3 tendencias. O usamos refrigerantes naturales, que es la tendencia que más pesa actualmente, donde están los orgánicos, donde están los hidrocarburos, y los inorgánicos, donde están el amoníaco y el CO2. El amoníaco siempre se ha usado, ojo, pero ahora hay que usarlo un poco más, pero el CO2 se está imponiendo en algunos campos.
Luego refrigerantes sintéticos, porque los laboratorios no se quedan con los brazos cruzados. Hay millones de dinero metidos ahí. Entonces un laboratorio que produce los refrigerantes que estamos acostumbrados ahora no va a despedir a su gente. Entonces están haciendo esfuerzos tremendos para buscar refrigerantes sintéticos que tengan GWP bien bajos. Y los otros están haciendo mezclas para ver cuáles son mezclas que puedan seguir usando con GWP bien bajo. Aparece el concepto ya de refrigerantes inflamables, porque ahí los hidrocarburos son inflamables. Ahí viene la clasificación por la inflamabilidad y por la toxicidad. Entonces pueden ser refrigerantes A3, pueden refrigerantes A2, A2L, que es una clasificación nueva que ha puesto la SRAE, la A1, puede ser B3, B2, B1, depende. Todo lo que es toxicidad, con estas dos columnas, A y B, y todo lo que es inflamabilidad, puede ser 3, puede ser 2, 2L o puede ser 1. Y ahí tienen ejemplos más o menos de los fluidos refrigerantes de acuerdo al sector al cual pertenecen. Lo ideal sería tener A1 todo, pero no se va a poder. Los nuevos refrigerantes tienen inflamabilidad la mayoría. El otro detalle en la parte termodinámica, ojo, el amoníaco, ven su curva presión-entalpía, es la curva más separada entre líquido y vapor. Es lo mejorcito que hay y no la va a derrotar nadie. Es lo mejor de refrigeración. Increíblemente, pero le sigue el CO2, que es la naranjada. Está bien separada también, no tanto como el amoníaco, pero están separadas sus curvas. Y todos los celestes son todos los fluidos refrigerantes que estamos acostumbrados a usar. Ahí están las ventajas entonces de por qué el amoníaco y el CO2 se presentan como refrigerantes del futuro. Tiene calores latentes bien grandes. Y el CO2 con otra ventaja que tiene un volumen específico increíblemente menor, por eso los compresores y las tuberías son de menor diámetro comparado con el amoníaco. Todo eso hay que analizarlo. La evolución es así, lo he acomodado por GWP. Al comienzo, para reemplazar el R22, no les interesaba que tenga GWP más alto. Les interesaba que no dañe a la capa de ozono y punto. Y así usábamos por tiempo un montón de refrigerantes. Pero una vez que ya vimos que había que tener cuidado con el GWP, al R410 que está por acá, también ya se le fue reemplazando por fluidos que tengan GWP más bajos, y ahí ven más o menos cómo va cambiando la cosa. Ahí aparece ya el R32, el R290, que entró cada vez y está entrando, y está entrando, y está entrando. Igual ocurrió con el 134, como ven acá, cada vez menos, ya empezaron a entrar los HFO, sustancias que son sintéticas con bajo GWP, pero son ligeramente inflamables. Y lo que tiene mayor aceptación, que va ganando terreno, y lo vamos notando, son los refrigerantes naturales. Ahí lo ven ustedes en color amarillo, todos los refrigerantes naturales que cada vez más ganan terreno. En la refrigeración doméstica les adelanto que el R600A, difícil que lo cambien. Es inflamable, pero ya la refrigeración doméstica lo hace a ojos cerrados. En aire acondicionado automotriz, el 1, 2, 3, 4 YF también ya entró fuerte, en lugar del 134. Pero el CO2 no se queda atrás. También ha entrado en la refrigeración automotriz, en el aire acondicionado automotriz. Y eso lo vamos a ver en el cuadro siguiente. Acá tienen un resumen más o menos de lo que se nos viene. Sector por sector. Doméstico, comercial de baja temperatura, comercial de alta temperatura, en el transporte refrigerado, en el aire acondicionado automotriz, en el aire acondicionado comercial, etcétera. Inclusive tienen la refrigeración para ultra baja temperatura. Ahí les he dejado el 508B todavía, porque todavía se mantiene, que se defiende el 508 a pesar de que tiene GWP alto para los sistemas en cascada. Pero la lucha está siempre en que va a ser en cascada 290 con R1270, que es el refrigerante que iría en el lado de baja. Un refrigerante en el lado de baja tiene que ser alta presión para que
a bajas temperaturas tenga presiones positivas en lo posible. Pero esa es la historia, más o menos lo que se nos viene, para que vean ustedes, que quieran o no quieran, nos están empujando hacia los refrigerantes naturales. Pero los sintéticos se defienden, ¿no? Y la eficiencia energética ya tiene que ver directamente con la tecnología que nos ha ayudado muchísimo. Los refrigerantes a pistón se seguirán usando, son baratos, pero su rendimiento comparado con un scroll, sobre todo para las mismas condiciones, hay que ver caso por caso, pero la mayoría de veces son mejores porque tienen pocas partes en movimiento, son menos partes móviles. Hay compresores de scroll normales, compresores digitales, donde ya se acomodan a la capacidad. Están los variadores de velocidad, compresores con variador de velocidad, o los binbarter que le llaman, que tienen tarjetas para variar la velocidad, compresores tipo tornillo que tienen más eficiencia, los centrífugos, que no los he puesto ahí, pero hay que tener cuidado para ver en qué capacidades conviene cada uno de estos elementos, o tornillo o centrífugo. Para grandes capacidades hay que analizar con cuidado. Al mejorar la eficiencia energética no solo se consigue ahorro de energía, sino también reducimos la huella de carbono, es lo que les mencioné. Porque si yo tengo una central térmica cuyos humos botan CO2 y esa central me produce electricidad para que funcione mi equipo de aire acondicionado o mi equipo de refrigeración, estoy consumiendo energía que produce CO2. Pero si además tengo fuga, acá tengo una fuga en el condensador de este equipo, esa es la fuga directa, se va de frente a la atmósfera. Entonces, lo indirecto está a la izquierda, lo directo está a la derecha. Y eso es lo que le llaman el impacto directo, el impacto indirecto y el famoso TEWI, que es la suma de los dos. Al usar compresores con descargadores o variadores de velocidad, como antes le dije, ya el comportamiento de la temperatura es como la que se muestra en la línea azul. Ya más parejito, más cerca al set point. Todavía no hay el on-off que consume más energía. Y las centrales térmicas usan mucho ahora unas petróleo, otras el gas. Estas son turbinas a vapor. Se calienta agua y con el vapor se genera la electricidad, pero se está quemando un combustible. Y hay una chimenea que bota. En esa chimenea yo le puedo poner también otro aprovechamiento porque mueva una turbina a gas. Un ciclo combinado puede ser ahí. Pero siempre le boto a la atmósfera. A la derecha ya es una planta diésel completa, como saben ustedes, los grupos electrógenos que conocemos, ¿no? Pongo mi motor diésel, tengo electricidad, lo que quieran, pero mi tubo de escape de frente está botando el CO2 de producto de la combustión. Eso de ahí hay que tratarlo de ir eliminando poco a poco lo más que se pueda para pasar a las energías no renovables que nos dan la energía eléctrica. Ahí presento las hidráulicas, que puede ser con turbina Pelton, con turbina Francis, después depende de la caída de agua. Está la energía fotovoltaica con las con las placas solares, está la energía eólica y otras más que no las he puesto, como las biomasas, ¿no? Inclusive hay la energía que le están llamando energía piezómetra. No sé si se lo han visto, en el Japón caminan por las veredas y por el rozamiento de los zapatos están generando energía eléctrica. Con esto están iluminando todos los pasadizos por donde caminan. Esto de acá es para que vean que hay autos eléctricos que dicen que es la divina pomada porque no va a contaminar. Tengan cuidado, porque la electricidad, para mover ese auto eléctrico hay que ver de dónde viene, porque hay que cargar la batería. De ahí que por eso en este gráfico les he puesto, no te sientas tan contento, ojo, analiza de dónde viene la electricidad. Porque si hay una central térmica, bueno, estarás contaminando un poquito menos que el carro directamente, pero estás contaminando. Pero si la energía para mover tu carro, para cargar tu batería, viene del sol o viene de energía eólica, para generar la electricidad que carga tu batería, bestial. A todo esto ha ayudado los controladores, que son ahora, en lugar de mecánicos, son digitales.
Lo ideal es ahora que estamos usando toda la tecnología para que haya sensores de temperatura y de presión. Dentro de los controladores está metido un software, está metido todo un algoritmo que fácilmente nos calcula el sobrecalentamiento y el subvencimiento para que la válvula automáticamente se cierre o se abra. Una ventaja bárbara con esto de la tecnología. También el monitoreo antes era con un termómetro común y corriente. Yo apuntaba en un cuadernito y veía la temperatura y me iba. Leía la temperatura y me iba. Al día siguiente veía, uy, caray, en la noche la temperatura se fue lejos, pero ya era tarde. Ahora no, ahora hay registradores que pueden ser de estos que están desapareciendo también, ojo, estos termorregistradores están desapareciendo para dar lugar a lo que son los data logger o los trackers, que directamente en tiempo real me van avisando qué temperatura hay dentro de la cámara frigorífica y en los equipos. En las vacunas ayudó mucho. Los paquetes de vacunas venían con sus elementos de aviso de cómo ha ido la temperatura a lo largo del viaje. Luego habían otros controladores más pequeños a través de estas conexiones que ahí se mencionan, sensores para que nos den información en tiempo real. Y por último, el monitoreo remoto, pues ya se ve que se puede hacer a través del internet, a través de una antena, a través de Wi-Fi, hacia lo que sea. Puede ser con seguimiento GPS, cuando es un viaje por avión, por barco, con facilidad. Y por último, para terminar, se puede usar el Internet de las cosas para digitalizar todo lo que uno tenga y en la computadora uno puede ver en tiempo real lo que al comienzo mencioné. Ver qué pasa en un supermercado, en una tienda, en una planta frigorífica, para que desde mi oficina nomás yo tenga una idea para ver qué cosa va a hacer el técnico cuando haya un problema. Había un poquito más, pero ahí la dejo porque ya volé de tiempo. Gracias.